la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a dar lectura del versículo 3 al 8, aunque vamos a concentrarnos en el estudio de los versículos 3 al 6, primera parte. Pero vamos a dar lectura del 3 al 8 porque habla de un mismo tema. ¿Lo tienen todos? Leemos. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos en este momento que la vamos a exponer, ser fieles a lo que tú has querido comunicar, Señor, a la iglesia allí en Tesalónica, pero a través de ella a nosotros también, Señor, y a todas las iglesias de todo lugar, Señor. Te pedimos ser fieles y claros en este momento que la vamos a exponer y que cada hermano que está allí en el banco pueda seguirnos, guiarnos y aplicarlos a sus vidas, Señor. En el santo nombre de tu amado Hijo Jesús, te lo pedimos y oramos. Amén. Bien, el título de hoy que le tenemos que poner es abstenerse del pecado sexual. Los cristianos debemos aprender a manejar nuestros deseos sexuales y debemos aprender a abstenernos de este tipo de pecado sexual que tanto daño nos ha hecho a la sociedad en su conjunto. Desde mi conversión al cristianismo, uno de los temas que realmente cuando se habla fundamentalmente es de los jóvenes, el tema de la voluntad de Dios. Seguramente todos los jóvenes lo han escuchado, todos los creyentes. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y han leído, hay muchos libros escritos. Leí, Alejandro en su momento me recomendó uno que fue una bendición en su momento, que de Friesen, nuestras decisiones, la voluntad de Dios. Tal vez uno de los mejores, si no el mejor, en esta materia de la voluntad de Dios. Pero hoy vamos a hablar un poco de la voluntad de Dios, pero en este tema, el tema sexual. Porque sin duda si queremos conocer la voluntad de Dios, lo primero que tenemos que ir es a la Biblia, a las Escrituras. Existe en la actualidad, en nuestra sociedad actual, principios filosóficos no bíblicos, todos lo sabemos. Fundamentalmente se basa en que el hombre naturalmente es bueno. Si vamos a la Escritura nos enseña todo lo contrario, que no somos por naturaleza buenos. Somos pecadores por naturaleza, amamos el pecado por naturaleza. Bueno, la sociedad cree lo contrario, que la gente es buena. Y en este contexto lo que hacen las personas, mientras que no afecte a otros, es bueno. Y en este sentido lo sexual está básicamente permitido todo lo que no afecte a lo demás, salvo pecados aberrantes, que la sociedad hoy sigue condena y sigue condenando, tal vez el bestialismo o la pedofilia. La sociedad hoy aún así lo condena y está bien que así sea, ¿no? Pero básicamente después de eso es muy permisiva, es muy promiscua la sociedad que nos rodea, porque entiende que la actividad sexual es una función biológica y se aborda prácticamente sin restricciones morales. Es muy importante para la vida del hombre satisfacer estos deseos sexuales naturales, biológicos, normales del ser humano, y nos lleva a creer que las relaciones sexuales prematrimoniales en este contexto es legítimo, es normal, incluso necesario. Es necesario conocerse antes, porque a ver si después se casa y no hay compatibilidad sexual. Y como se la considera crucial para que funcione correctamente un matrimonio, es importante
conocerse antes. Muchas personas piensan, viendo y observan, hay gente que no es cristiana, observa el mundo actual y a veces no creyentes se sorprenden. Y los creyentes también, obviamente, nosotros estamos sorprendidos de los niveles de depravación de nuestra sociedad actual. Bueno, aún así nuestra sociedad actual durante años ha tenido influencia cristiana y de las instituciones cristianas. Por eso nos sorprendemos que hace 50 años, 100 años, nuestros padres se criaron en una sociedad donde el cristianismo tenía un poco más de influencia y hoy cada vez se está reduciendo cada vez más la influencia del cristianismo. Muchas personas dicen ser cristianas, pero aborrecen todo lo que el cristianismo dice. Pero en la sociedad greco-romana, donde Pablo escribió estas cartas, Tesalónica era una ciudad ubicada en esta cultura greco-romana, era aún más depravada. No tenía ninguna influencia cristiana. Porque aún el Torá, el Antiguo Testamento, tenía una influencia dentro de los judíos. Toda esta sociedad era absolutamente depravada. Se permitía todo tipo de pecado y las religiones que existían en ese momento, religiones paganas, que predominaban en Tesalónica y en la región esa, culto a Dionisio, Afrodita, Osiris, Isis y tantos otros, lejos de prohibir el pecado sexual, lo promovían. Enseñaban que se adoraban, el adorador se involucraba, iba al templo y se involucraba con la prostituta del templo. Entrarían en comunión con el Dios, en minúscula Dios, que representaba a la prostituta. Existía en esa sociedad todo tipo de fornicación, de pecado sexual, adulterio, homosexualidad, y bueno, otros más aberrantes. Se practicaba sin sentido de culpa, sin conciencia de culpa. Todos estos tipos de pecados aberrantes estaban aceptados en la sociedad. Por esa razón, a diferencia a veces de la sociedad actual que se practica con algún cierto de conciencia, no había ningún tipo de restricción. Era más que aceptado el pecado sexual y tolerable. Cuando Pablo entra y sus colaboradores, y cuando hablo de colaboradores de Pablo que fueron a Tesalónica, me estoy refiriendo a Silas y Timoteo, según Hechos 17, entran a esta sociedad. Era una sociedad muy perversa en el aspecto sexual. Y ellos, era una sociedad pornográfica, podemos decir. Y ellos predicaron el Evangelio. Y las personas que se convertían e iban a la iglesia tenían que aprender a abandonar esos tipos de hábitos que estaban arraigados en sus vidas, que seguramente les costaron abandonarlos, que sufrían presión de la sociedad pornográfica donde vivían. Seguramente había prostitutas, seguramente había hombres adúlteros que convivían con amantes. Y vaya a saber, imaginémonos los pecados que habrían practicado esas personas, que se incorporaban a la iglesia y que lo hacían sin sentimiento de culpa, como dije. Era la iglesia la iglesia es un hospital, sin duda, en todos los tiempos. Y ella no fue la excepción, como la nuestra. Un hospital donde vienen enfermos espirituales y tenemos que sanarlos. Tenían que romper con viejos hábitos. Si no les fue fácil, fue en consecuencia la preocupación de Pablo al escribir esta carta, al escribir a los tesalonicenses. Estaba preocupado Pablo. Los tesalonicenses querían cumplir la voluntad de Dios. Querían, deseaban. Capítulo 1 de Tesalonicenses dan cuenta de ello. Era una iglesia ejemplar, una iglesia que era un modelo en muchos aspectos. No era una iglesia perfecta, no existe una iglesia perfecta. Pero ellos era una iglesia
que buscaban, que se esforzaban en cumplir la voluntad de Dios. Pero sin duda, era una iglesia que no era perfecta. Y Pablo le preocupaba este aspecto de la sexualidad en Tesalónica. Y primero, en el versículo 3, hace como una declaración Pablo. Y después Pablo hace lo que debemos hacer, abstenernos del pecado sexual en el versículo 3, y luego desarrolla 3 principios, cómo hacerlo. Y después, el versículo 6 en adelante, dice por qué. Dice en el versículo 3, cómo debemos plantearnos frente a este tema de la sexualidad y debemos abstenerlo. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Pues es una conjunción que se usa habitualmente para unir 2 palabras o 2 oraciones, como lo hace en este caso, donde está uniendo lo que la declaración del versículo 1 y 2 con lo que viene ahora a decir a partir del versículo 3. El versículo 1 y 2, si leemos, recordamos, ya lo hemos expuesto, que habla de cómo debemos comportarnos o cómo debemos agradar a Dios. Ahora dice cómo, más específico, se enfoca en el tema cómo debemos agradar a Dios, cómo debemos buscar la voluntad de Dios en el aspecto sexual, a partir del versículo 3. Pues la voluntad de Dios, dice, la voluntad del Señor, en el texto griego, hago esta aclaración, la palabra voluntad aparece sin el artículo, dicen los comentaristas, y esto hace pensar a muchos que no se está refiriendo a todos los aspectos de la voluntad de Dios en su totalidad, sino a determinados aspectos, como lo vamos a ver, solamente, y se enfoca ahora en el aspecto sexual, porque dice es la santificación, primero, y después dice que es aparte de la fornicación, la santificación. No podemos avanzar, me parece, si no explicamos mínimamente este término, donde ha prestado mucha confusión. A veces uno, si encuentra libros de teología, va a ver que se entiende, a nuestro modo de ver, en forma incorrecta, este término de santificación, pero es muy sano tener un claro concepto de santificación. Parece ser que es una preocupación de toda la sección, porque habla, decía, cuando uno exhorta a un hermano a hacer determinadas actividades que agradan a Dios, tiene que ver un poco con la santificación. Porque después luego vuelve sobre este tema de la santificación. En el versículo 7 dice, pues no ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Reitera el término. Le preocupa, domina el pasaje, el tema de la santificación. ¿Qué es la santificación? Entonces, es una obra progresiva de Dios y del hombre que nos lleva a cada vez más libre del pecado y que seamos más semejantes a Cristo en la vida real. Es un proceso que se inicia en el momento de la conversión al cristianismo y continúa en forma irregular durante toda nuestra vida y se perfecciona en el día de Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de santificación, es un proceso que se inicia, como dijimos, el momento de la salvación. Y la salvación es 100% de Dios. Y como vimos en el concepto de santificación, ya es obra de Dios, pero también nuestra. Nosotros tenemos que esforzarnos también en la santificación. Por eso, porque tenemos el Espíritu Santo, aquí mismo en el pasaje dice Espíritu Santo que fue dado, tenemos el Espíritu Santo. Cada uno de ustedes al recibir la salvación, se convierte al cristianismo, recibe el Espíritu Santo. No es una segunda obra, todo lo tenemos. Y este Espíritu Santo nos ayuda en este proceso de santificación. Es una obra conjunta entonces, no solo de Dios. Se inicia el momento de la conversión, pero ¿saben qué? Dios no la completa en esta vida, sino en el día de Jesucristo. Hay 2 pasajes que lo confirman, hay varios, pero
en el mismo carta 5:23 dice que el mismo Dios de paz nos va a santificar por completo. ¿Cuándo? Filipenses 1:6 dice que estando persuadido de esto, que Él comenzó la obra, la perfeccionará el día de Jesucristo. Aquel día, cuando partamos de este mundo y nos encontremos frente a Dios, ahí vamos a ser perfectos por completo. Mientras que estemos en esta vida, vamos a luchar. Y es nuestra responsabilidad esforzarnos en nuestra vida como cristianos. Y mientras tanto, de a poco, con caídas, por eso es un proceso irregular, el cristiano puede caer en pecados y por eso estas exhortaciones son tan útiles para nosotros. Pues no estamos libres del pecado, podemos caer. Estamos libres del dominio en nuestras vidas del pecado. Sí, porque el Cristo nos liberó de la esclavitud del pecado, pero podemos caer. Si no, no habría sido necesario aprender sobre estas cosas, tanto para los tesalonicenses como para nosotros. Y esta es la voluntad de Dios, entonces, que seamos responsables, que nos esforcemos en este proceso. Si bien este proceso es normal y debe esperarse porque el Espíritu Santo actúa en nosotros, también debemos poner parte en nosotros, en que debemos ser parte en este proceso de fornicación, de santificación. Y hoy vamos a hablar de un aspecto de esta voluntad de Dios, que es el pecado sexual. Que os apartéis de fornicación, dice. La palabra griega usada acá es porneia. Cualquier texto ustedes van a ver porneia. Gran debate hay sobre este término, porneia. Incluye muchos pecados sexuales. En Judas 1:7 dice que se refiere a la homosexualidad, hace referencia a Sodoma y Gomorra, que había fornicado, ido en vicios contra la naturaleza, que es la homosexualidad. En incesto se refiere en 1 Corintios 5:1, en Mateo 5:19 también se usa la palabra porneia, la nueva versión internacional, si ustedes la leen, si alguno la tiene, van a ver que la traduce como adulterio, está mal, es porneia. La porneia incluye el adulterio, pero también incluye otros pecados sexuales. Como hemos acabado de ver. Cuando hablamos de pecado sexual o de la sexualidad, tenemos que hacer esta salvedad. Para Dios no es que la sexualidad es mala en sí. Génesis 2:24, Dios crea el matrimonio, diseña el matrimonio y dice, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahí crea el matrimonio, hombre y mujer. Y en ese contexto de hombre y mujer puede haber relaciones íntimas. Y en ese contexto no está mal y no es pecado. Hay un montón de versículos y pasajes donde uno puede ver y descubrir que en forma metafórica Dios, donde vemos que la sexualidad en el matrimonio no es malo. Proverbios 5:19, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias se satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Contexto de un matrimonio, no es malo. 1 Corintios 7:5 hace una advertencia. El apóstol Pablo a los Corintios dice, no neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparnos sosegadamente en la oración y volver a juntarlos en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. En el matrimonio no se separen mucho tiempo. Cuidado con esto, porque si vos te separás mucho tiempo, la verdad es que estás exponiendo a tu cónyuge al pecado sexual. Es lo que está diciendo Pablo acá. Cantar de Cantares. Bueno, hay muchos pasajes que Cantar de Cantares, si nos metemos
habla de forma metafórica de un amor de no solo emocional, sino físico, muy íntimo. Solamente para mencionar uno, si no vamos a estar 2:3, dice, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce, y su fruto fue dulce a mi paladar. Cuando habla de paladar está hablando de algo íntimo. 7:8, Cantar de Cantares. Yo dije, subiré a la palmera, asiré sus ramas. Deja que tus pechos sean como racimos de vid y el olor de tu boca como de manzanas. Está hablando en forma metafórica. No vamos a meternos en Cantar de Cantares, pero está hablando dentro del matrimonio. Es bueno. Si alguien piensa que la sexualidad es malo, está equivocado. Es mala como la practica el mundo, pero dentro del matrimonio no es malo. Ahora, todo fuera del matrimonio, todo lo que se hace fuera del matrimonio, fuera de hombre y mujer, aclaremos, ¿no? Porque hoy por la ley civil permite el hombre entre iguales, pero Dios habla de hombre y mujer, matrimonio, hombre y mujer, está todo permitido. Si es un matrimonio entre iguales, es pecado. Y si es fuera del matrimonio, obviamente también. Todo está en categoría de porneia. No vamos hay muchos pasajes. Hablan y ejemplifica. Si vamos a Levítico, Deuteronomio, nos da muchos casos. Fornicación, dice Efesios, y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre en su boca, como que viene santo. Ni siquiera nombrarnos deberíamos hacerlo. Las Escrituras condenan de este modo el Antiguo Testamento, por ejemplo, la homosexualidad, no echarás con varón como mujer, esa abominación, Levítico 18. En el 20 dice, si alguno se ayuntare como varón como mujer, abominación hicieren. Al adulterio, además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Versículo 20, capítulo 20, versículo 10. Si un hombre cometía adulterio con la mujer de tu prójimo, el adúltero y la adúltera, indefectiblemente serán muertos. El bestialismo. Bueno, hay muchos. Muchos pecados sexuales. Los tesalonicenses estaban rodeados de una sociedad inmoral que practicaba sin culpa todo este tipo de cosas. Y Pablo, ¿qué hace? Sienta esta declaración, versículo 3 y al versículo 4 al 6, la primera parte, les da 3 principios básicos. Hoy lo vamos a ver. 3 principios básicos para resistir al pecado sexual y que no son útiles a nosotros. Porque también nosotros estamos invadidos por una sociedad que cada vez es peor, que cada vez más pornográfica, que cada vez más permisiva, que cada vez la influencia de la iglesia cristiana es menor, porque se dedican, la iglesia lamentablemente, tristemente, a otras cosas y no predicar el Evangelio. Quieren ser influencia del mundo y no son. Se agua en su mensaje. Nosotros tenemos que predicar fielmente lo que dice la palabra de Dios. Debemos predicar que deben arrepentirse de sus pecados y que confíen en el Señor. Lo que hizo Pablo, capítulo 20, versículo 21 de Hechos. Arrepentidos. Enseñar quién es Dios, el Dios santo. A ese Dios predicamos, no a otro. Pero la iglesia de hoy se dedica, busca, quiere, se preocupa por tener gente en los bancos. Y cada vez la iglesia se parece más al mundo. Y cada vez de esta manera deja de tener menos influencia en el mundo. En algunos casos, actividades sociales, que no es nuestra función. Podemos hacerla. Pero Pablo no se dedicaba mucho a funciones sociales,
ni Pedro, ni ninguno de esos apóstoles. Predicaban el Evangelio. No es que no lo podamos hacer, pero como actividad secundaria, no es nuestra actividad principal. Aún Jesús sanaba, pero Jesús, el ministerio más importante es predicar al Dios vivo. Hoy creen y van a las personas a la iglesia en busca de sanaciones. Esa no es nuestra función. De prosperidad no es nuestra función. Predicar el Evangelio. Y de esta manera seremos y se va a producir un verdadero avivamiento. Mientras tanto, la sociedad nos está comiendo, cada vez más perversa. Y debemos enfrentarlos, los cristianos. Debemos, primero principio que Pablo les da a los tesalonicenses y a través de tesalonicenses a nosotros, es controlar nuestro propio cuerpo. Debemos aprender a controlar nuestro propio cuerpo. Dice capítulo 3, versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, pues eso ya lo leímos. Versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Sepa que cada uno, dice primero, que cada uno significa que esta exhortación va para todos, no para un grupo selecto de la iglesia. Pensaba, por ende, a cada uno de nosotros. Si vemos, no especifica pecado específico como sí lo hacen Corintios. Tal vez porque el pecado estaba generalizado en Tesalónica. Si leemos en Corintios, individualiza algún pecado sexual. Acá habla de pecado sexual en general. Dice que cada uno, a todos nos habla, sepa, viene de oída, que conlleva la idea de tener conocimiento o habilidad necesaria para alcanzar una meta deseada. Todo creyente debe conocerse y debe conocerse bien, entender nuestras debilidades y ser de esta manera, ser menos propenso al mal. Debemos aprender a manejar nuestros propios cuerpos, nuestro propio vaso. Algo que debemos aprender entonces, a manejar nuestros propios cuerpos, a aprender. No es algo que es innato. Y dice luego en nuestras Biblias que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Ahora bien, si uno tiene la nueva versión internacional, dice de esta manera, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Y si uno tiene la Biblia de las Américas, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso. Uno habla de vaso, otro habla de cuerpo y otro habla de esposa. Bueno, ¿cuál es la traducción correcta? Bueno, cuando suceden estas cosas, por eso es necesario contar. En iglesias donde se estudia la palabra de Dios, porque a veces suceden estas cosas. No debemos desconfiar de nuestras Biblias. Nuestras Biblias son maravillosas, pero a veces debemos recurrir al texto original. Nuestro texto original usa una palabra en griego que la traducción correcta es vaso. O sea, la traducción correcta la usa la Biblia de las Américas, es vaso. Ahora, cuando habla de vaso, lo está haciendo en forma metafórica. ¿A qué se refiere Pablo cuando está diciendo vaso? Bueno, históricamente los comentaristas la han traducido como esposa. En realidad, básicamente, en base a algunos pasajes, Pedro, estudiando, y la mayoría de los comentaristas actuales creen que es cuerpo, y nosotros creemos que también se está refiriendo a cuerpo. Esta palabra vaso se usa habitualmente en el Nuevo Testamento
para referirse a instrumento, herramienta, y aún en el cuerpo humano. En Romanos, capítulo 9, versículo 21, se refiere al alfarero, el alfarero que hace un vaso de barro, ¿se acuerdan? Uno para honra y otro para deshonra. También se usa como instrumento, Corintios, capítulo 4, versículo 7, 2 Timoteo 2, 21. También hace referencia el Nuevo Testamento a las personas, Hechos 9 y 15. Y 1 Pedro 3, 7, si lo recuerdan, se hace referencia a la mujer como el vaso más frágil. Pero en realidad lo que está diciendo es que los dos somos vasos. De entre los dos, la mujer es el vaso más frágil. Y nosotros seríamos como el instrumento o el vaso más fuerte de la relación. Dicen los comentaristas que consideran que era la mujer que la traducción correcta sería la esposa, es como que sería como el antídoto frente a la inmoralidad sexual, que tengamos nuestra esposa y que esto sea el antídoto. Pero en la Biblia, generalmente el antídoto para la inmoralidad sexual es el autodominio más que el matrimonio. Morris afirma que es poco natural para un escritor griego hablar de esposa como un vaso. En este caso sería aún menos probable, pues Pablo está involucrado en una perspectiva alta del matrimonio y esta es una perspectiva muy baja, donde se piensa que la esposa es más que un vaso para satisfacer los deseos sexuales del esposo. Culmina diciendo que me inclino a la perspectiva de que el significado es cuerpo, de que cada uno tenga su cuerpo, en definitiva, que cuide su cuerpo. MacArthur, en igual sentido, por el contexto, entiende que se está refiriendo al cuerpo. Cuando habla de vaso, es nuestro cuerpo. Pablo estaría entonces amonestando, exhortando a los tesalonicenses que cuiden su cuerpo. La carne humana es el punto de apoyo para el pecado y la inmoralidad. Dice con razón a los tesalonicenses en Romanos 13, 14, Pablo, y no probéis para los deseos de la carne. 2 Corintios 7, 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el amor de Dios. Como ocurre en la actualidad, en la época aquella que escribió Pablo estas cartas, la sociedad también estaba dominada por los apetitos sexuales, carnales, superficiales, y se tuvo que escribir mucho y hubo muchas exhortaciones. Hoy como entonces también debemos cuidarnos, cuidar nuestros cuerpos, involucra todo nuestro ser, creo yo, aún las mentes. Dice 1 Corintios 6:13, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. En el versículo 15, no sé, ¿veis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Cuando dice vianda y vientre, probablemente se está refiriendo a toda la gratificación física que se considera normal y biológica. El alimento, como el sexo, se la veía de esta manera, como algo normal, biológico, necesario. Pero el sexo puede ser un amo poderoso. Cuidado con esto. Pablo le escribió con razón a los corintios y a los tesalonicenses también, que deben aprender a controlarlo. Cuidado. No debemos permitir que este pecado nos controle, que nos domine. No es tan fácil de salir de estos enredos como de otros. No es tan fácil. Pablo en varios pasajes nos enseñó cómo podemos aprender a controlar estos apetitos sexuales. En Gálatas 5:16
Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu. Efesios 5:17 nos enseña que debemos llenos del Espíritu Santo. Permitid, también Pablo nos enseñó a que debemos permitir que la palabra de Dios habite en nosotros, habite y nos saturemos de la palabra de Dios. Nos debemos saturar de su conocimiento, una forma de resistir. La palabra de Dios, cuando más leemos la palabra de Dios, cuando más nos enfocamos en la Escritura, cuando más tiempo tenemos de lectura, más tiempo vamos a tener en comunión con Dios y más fuerte vamos a estar para resistir todo este tipo de tentaciones que vienen del mundo. Dice la palabra de Dios, more en abundancia en vosotros, dice Pablo, enseñando y exhortando unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. En un salmo dice, la agilidad de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Los preceptos de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. La palabra de Dios, saturémonos. El Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Debemos, como dije, saturar nuestras mentes. Cuidémonos, cuidemos nuestros cuerpos, cuidémonos nuestras mentes. Seamos sabios, cuidemos, padres, en esto. Por ahí, no solo hablo de nosotros, cuidemos nuestros hijos también. Porque hoy tenemos, y cada vez es mayor la influencia del mundo a través de Internet. A mí no existía hace 30 años. Cuando yo me crié no había Internet, no existía Internet. Tenía canales, los de aire, y controlados, solamente podía ver dibujitos en blanco y negro. Yo me crié en esa época. Era en un punto más fácil, no tenía acceso a ningún tipo de pornografía ni a nada, y lo que se veía era muy limitado. A las 10 de la noche, creo que era, o a las 12, se terminaba toda programación. Los más grandes deben saber. Era más fácil. Hoy tienen un montón de canales a disposición. No existía teléfono celular, hoy existe. Y en todo teléfono celular se accede a Internet, donde uno puede entrar a muchos sitios. Entonces no está mal, que no solo no está mal, sino lo que debemos hacer. No solo controlar nuestras mentes, sino aprender a controlar lo que hacen nuestros hijos. Más cuando son menores. Vi un estudio que cada vez la edad de los menores que acceden a la pornografía ya cada vez es menor. Los padres confiados. Y le dan el teléfono para seguridad, y a veces los chicos lo usan para comunicarse con sus padres, pero también lo usan para sus cosas. Controlen. Cuiden con quién se juntan, cómo se juntan. Nunca los dejen solos. Nunca, porque a veces está solo y el otro es más pícaro y a veces puede terminar abusando de su hijo. Nunca solo, bajo vigilancia, sean confiados. No piensen que el otro es bueno, no le va a hacer nada. Es bueno, pero es pecador. Es pecador. Dice Pablo, en esta línea, instó a los tesalonicenses a controlar sus propios cuerpos en santidad y honor. Ya hablamos de santidad, santificación, apartarse del pecado, con el propósito de vivir una vida pura y santa, que le hará a Dios. Y honor es el resultado de vivir separado del pecado
Se debe guardar sus propios cuerpos, se los debe respetar como templo del Espíritu Santo e instrumento del servicio a Cristo. La meta es que debemos ir tras dicha separación y la virtud de todo corazón. Buscar. Debemos esforzarnos entonces en esto, en apartarnos de todo tipo de inmoralidad sexual, de modo que podamos honrar con nuestros propios cuerpos y usarlos a nuestros cuerpos adorando a Dios, a Cristo que es cabeza de la iglesia. Otro principio, entonces, primero es cuidar nuestros propios cuerpos. Segundo principio que nos da Dios, no debemos actuar como un incrédulo. Versículo 5. No en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces, el otro principio que nos sienta Pablo acá, segundo principio para controlar el pecado sexual, para poder abstenernos del pecado sexual, debemos abstenerlo no debemos comportarnos como el resto de la sociedad que no conoce a Dios. No debemos comportarnos como nuestros amigos. No debemos comportarnos como lo hacen nuestros vecinos, familiares. En la Biblia no nos enseña que nos separemos del mundo, que seamos una secta, no nos enseña eso. Que nos enseña que seamos sal del mundo, de influencia del mundo. La única forma de ser influencia es a través del Evangelio, pero nos enseña que no debemos dejar que el mundo tenga influencia sobre los creyentes, sobre la iglesia. Porque si sí lo hace, la iglesia está perdida y no tiene rumbo y no puede hacer influencia de nada. De la Escritura se refieren a los incrédulos. Hay dos clases de personas, según la Biblia. Los creyentes, los que vieron su pecado, se arrepintieron y confiaron en Cristo, y los no creyentes. Hay dos categorías. ¿Cómo distinguimos uno de otro? El creyente es el que ama a Dios, de todo su corazón, al Dios de la Biblia. Que lo busca y una demostración de ese amor es que busca obedecerlo, con sus perfecciones, pero busca, con sus caídas. No es perfecto el creyente. No juzguemos si a veces se cae, no pensemos que, qué inconverso, que puede ser un creyente, pero cae en pecado. Todos caemos en pecado. Luchamos, pero queremos agradar a Dios porque lo amamos. Y eso es un creyente. Que busca una iglesia sana, donde se predique y se enseñe sobre quién es Dios. Y huye de estas iglesias donde hacen cualquier cosa, menos enseñar la Biblia. Huyen. Eso es un verdadero creyente. Ahí lo tenemos. Ahí lo podemos identificar claramente. No una persona que dice ser buena y proclama, pero reniega de Dios. Porque el mayor pecado es la incredulidad. Dice Pablo, Romanos 1:28, que los que no creyentes, refiriéndose a ellos, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando hablamos de Dios siempre hablamos del Dios de la Biblia, no al Dios que cada uno se crea a su imagen. Gálatas 4:8 dice, ciertamente en otros tiempos no conocimos a Dios, todos nosotros, yo en un momento tampoco lo hice, servías a lo que por naturaleza no son dioses, de alguna manera también servía. Tenía muchos dioses en mi corazón. Y a todos ustedes les pasó igual. Segunda Tesalonicenses 1:8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El deseo incontrolado por la gratificación sexual típica de las personas no regeneradas no puede ser una realidad de los tesalonicenses ni por otros creyentes. Pasión
La palabra en griego significa deseos incontrolados, sentimientos absorbentes, impulsos intensos. Pablo la usó en Romanos 1:26 cuando Dios dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el uso contra naturaleza. A los colosenses le dijo que debían hacer morir las pasiones desordenadas. Dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malo deseo, avaricia, que es idolatría. Y concupiscencia se refiere a ansias fuera de control, usualmente por algo ilegítimo e injusto. Nuevamente la Escritura también en forma negativa se refiere a concupiscencia. Dice Romanos 1:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. A Tito le escribió Pablo, porque vosotros también éramos en otro tiempo, cuando éramos inconversos, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, esclavos, deleites diversos, viviendo en malicia y envidia. Bueno, y continúa con ese relato. Pedro, en 1 Pedro 4:3 nuevamente también se refiere sobre el tiempo pasado, que cosas que hacíamos que agradaban a los gentiles, a las personas, pero no a Dios, andando en lascivias, concupiscencia, embriaguez, orgías, disipación, abominación, idolatrías. Orgías también era un pecado sexual, obvio, pero que se practicaba en esos tiempos. Bueno, como vemos, los inconversos practicaban distintos tipos de pecados. No significa que todos practiquen todos los pecados sexuales, ¿no? Porque por ser inconversos van a practicar todos. Pero los caracteriza. Pero un creyente no puede vivir de esta manera, no pueden. Es incongruente si un creyente vive en estos tipos de pecados. Por eso Pablo les dice, como ayudándolos, para que aprendan y que manejen principios bíblicos. Pablo no puede, en Gálatas 5:24 dice, por los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Lo hemos crucificado. Y no obstante, si hemos crucificado, no obstante, si Dios nos liberó en el pecado, es cierto, pero no obstante, debemos ser cuidadosos porque podemos cultivar pensamientos que nos hagan caer en pecados inmorales, en actos inmorales. Por eso necesitamos instrucción sobre este tema. No debemos tener comportamiento sexual pagano. Debemos resistir, aprender. Si cedemos en nuestros pensamientos, podemos estar expuestos a tentaciones y que van como rompiendo nuestra resistencia, la dignidad personal o la indignación frente a estos pecados. Podemos ir debilitando la virtud nuestra. Por eso la Escritura dice que huyan, que se alejen de la inmoralidad. 1 Corintios 6:18. Los pensamientos y sentimientos pueden llevarnos a acciones pecaminosas totalmente incongruentes, como dijimos. Para terminar este principio, voy a hacer dos pasajes. Digo, una es 1 Juan 2:15, que dice que no ames al mundo, ustedes los conocen, ni las cosas que están en el mundo, ni uno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Cuidado con el sistema que nos rodea. Cuidado, porque estamos en el mundo. Dios no nos sacó del mundo, nos deja en el mundo, pero no dice que no debemos amarlo al mundo. No dice que no debemos relacionarnos, porque de alguna manera
todos estamos, el sistema educativo, sistema, lo que sea, todo está en el mundo. Bueno, hoy el sistema educativo es un tema de debate en Argentina, porque hay un programa nacional que es el ESI, ¿saben qué es el ESI? Educación Sexual Integral, que tiene el Ministerio de la Nación, ni no pasa por determinado gobierno, porque en definitiva es la tendencia que hay en la Argentina, sea quien sea. No quiero hablar de temas que... Pero lo cierto es que nuestro sistema educativo va hacia esa tendencia y que la educación sexual integral, lo que en el fondo está enseñando o que busca enseñar es que la sexualidad se elige y no es dada por Dios. Y esto es un error, eso es antibíblico. Ahora, estamos en el mundo, por eso decimos no amemos a este sistema perverso. Estoy dando un ejemplo, ¿verdad? El sistema son todos. Efesios 2:2 ¿no? Hay otra linda advertencia. Dice que en los cuales anduvieron nuestro tiempo, nosotros que anduvimos nuestros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Otro pasaje que nos lleva a advertir por qué no debemos comportarnos como los demás. Porque nuestras personas que nos rodean, que no conocen a Cristo, no son tan poseídas por el diablo. No dice eso el pasaje. Pero de alguna manera el diablo opera en ellos. Opera. De alguna manera que no sabemos, no la vemos, pero dice la Escritura que opera. Cuidado. Cuidado. Y el tercer principio, para terminar hoy, el versículo 4, versículo 6, primera parte, dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. El principio es un principio también práctico, que es que no debemos aprovecharnos de otros creyentes para satisfacer nuestros deseos sexuales, obviamente. Está en este contexto. La palabra traducida agravie quiere decir pecar contra, que incluye el concepto de pasar la raya y exceder los límites legales. En algunas traducciones modernas, estas traducciones nos da un poquito más de claridad. La Nueva Versión Internacional dice que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche. Advierte que no debemos aprovecharnos de forma para engañar a un hermano. La palabra engañe quiere decir tomar algo con egoísmo y ambición para ganancia personal a costa de otro. Como ocurre con agravio, la definición engañe incluye la noción de sacar ventaja de alguien y en este contexto se refiere al pecado sexual. Sacar ventaja, aprovecharse de otro hermano para tener y satisfacer un deseo sexual propio. Eso es en definitiva. Para satisfacer un deseo físico propio. Jesús advirtió en Mateo, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase en el cuello una piedra de molino, de asno, y se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo de los tropiezos, dice nuestro Señor. Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene al tropiezo. Los cristianos que provocan tropiezo, o en definitiva, los cristianos que hagan pecar a otros cristianos, esos pequeños, a otros cristianos, es mejor ahogar que los ahoguen. Es normal, es previsible que el mundo, la sociedad que nos rodea, ofenda al creyente. Es normal que la sociedad que nos rodea nos haga pecar o que nos tiente a caer en un pecado. Pero lo que no es esperable en nada es que un creyente haga pecar a otro. Y observemos lo grave que es. Porque dice que el que haga tropezar, el que haga pecar a otro creyente, merece la muerte. Y no lo digo yo, lo dice Jesús.
Por eso debemos atender nuestra propia santidad. Pensando en este último punto, guarda a los jóvenes, porque en la práctica muchos jóvenes que se ponen de novio con otra hermana, a veces usan, hacen tropezar a otros. Hacen tropezar a una hermana, no son prudentes. Y la responsabilidad mayor la tiene el hombre. Cuidado entonces con el pecado sexual. Cuidado. Es una exhortación no solo que Pablo le hizo a los tesalonicenses, pero es aplicable a todos los creyentes de todo el universo y de todos los tiempos. Cada sociedad ha luchado. Hoy vivimos también una sociedad que viene de una influencia del cristianismo, en algún momento lo tuvo. La sociedad occidental tuvo alguna influencia, porque el matrimonio como institución fue creado por Dios. Lamentablemente todas las instituciones cristianas, la sociedad actual en que vivimos, está apuntando contra todo lo que viene del cristianismo, tratando de destruirlo. El matrimonio, cada vez menos se casan, se permite el matrimonio entre iguales, cualquier cosa. Y cada vez la sociedad actual es más pornográfica, cada vez más peor. El internet es muy útil, todos lo necesitamos para trabajar, pero cuidado. Cuidado a los padres, cuidémonos. Y 3 principios nos deja: debemos aprender a abstenernos, ayudemos a otros, seamos responsables con nuestros hijos que están en crecimiento, cuidémoslo, la sociedad no te lo va a cuidar, cuídalo. Que ellos no saben, son inmaduros, no saben cuidarse, no seamos confiados, que por nuestros trabajos uno puede trabajar y debe hacerlo, pero aún así uno puede crear formas de supervisar dónde están nuestros hijos, con quién está, con quién se junta, que no esté solo. Busquemos formas de ser responsables en esta área. Pablo nos dice entonces 3 principios. Primero, cuidar nuestros cuerpos, nuestras mentes, cuidar nuestros cuerpos. Es el templo del Espíritu Santo, cuidémoslo. El segundo principio que nos deja Pablo, entonces, no actuemos como los demás. Nuestro comportamiento debe ser diferente. No dejemos que el mundo tenga influencia en nosotros. Relacionemos, no, Pablo no dice nunca que no dejemos de relacionarnos, debemos relacionarnos. Pero nuestro comportamiento sexual debe ser diferente. No cedamos a las burlas ni nada de eso. Y tercero, cuidemos a los hermanos también. Cuidemos, respetemos a los hermanos. Y si hay un varón soltero y se pone de novio, respetemos nuestra pareja, nuestra futura esposa. Respetémosla. No la hagamos pecar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias. Ayudémonos, Señor. Gracias por tu ayuda. Ayúdanos a través del Espíritu Santo a abstenernos de este pecado tan terrible que tantas advertencias, Señor, existen en las Escrituras sobre caer en este pecado sexual. Te pedimos que cada hermano aquí lo pueda practicar, hacerlo en sus vidas una realidad y ser triunfante y triunfar frente a estas tentaciones que el mundo actual propone, Señor. Te lo damos, te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. En su nombre oramos. Amén.